Otra vez a la sesión. Pues ahora vamos a ver lo que son los signos de puntuación y pues hacer un uso correcto de ellos. Okay. Pues bueno, primero que nada, pues, ¿qué son los signos de puntuación, no? Pues son señales o marcas gráficas que permiten a un redactor estructurar un discurso escrito al tiempo en que se le permite al lector identificar pues bien el texto, es decir, el modo de la entonación y las pausas necesarias para que se pueda facilitar esta comprensión. También los signos de puntuación cumplen con una importante función en la lengua escrita, ya que su correcto uso permite justamente comprender de una manera más coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto para que pues, el lector pueda comprenderlo con una mayor facilidad. Okay. Y bueno, vamos a los tipos de signos de puntuación, que empezamos con el punto. El punto justamente indica que es una pausa que se produce al final de un enunciado y después de siempre se tiene que escribir con mayúsculas, salvo en caso de que aparezca en una abreviatura, como escribir la D y la R de doctor y luego el punto por la abreviación. Ahí sí se tiene que seguir con minúscula porque solo es una abreviación, no es una oración. Se está compartiendo sí tu presentación, pero yo sigo viendo la página de signo de puntuación, o sea, la portada. ¿La primera? Sí. A ver. Sí, también Beatriz la vea. Nada más es la que está. Ya se cambió ahora sí. Pues allá, es que ya la había quitado. A ver, voy a ponerlo otra vez en pantalla. Ya, entonces, ¿ahora sí se ve bien? Sí, ya estoy ¿El punto? Sí. Ok. Bueno, entonces, pues sí, entonces el punto ya indica una causa que se produce, una pausa que se tiene que producir al final del enunciado. Y pues esto siempre se tiene que escribir con mayúscula en caso de que sea una abreviación. Existen 3 clases de puntos. El primero es el punto y seguido, que se tiene que emplear para separar los distintos enunciados que se forman en un párrafo. También después de un punto y seguido se debe escribir justamente en la misma línea, es por eso que pues, se llama punto y seguido. El punto y aparte justamente separa los párrafos distintos. Después del punto y aparte, la escritura debe continuar en la línea siguiente del párrafo y obviamente se tiene que empezar con mayúscula. Y tenemos el punto final, que bueno, el punto final es más que nada para cerrar un texto o una oración y pues dar a entender que ya no vas a continuar, sino que ya se justificó y ya terminaste con lo que estabas defendiendo, lo que estabas escribiendo, y pues el punto final es para marcar eso, justamente pues el final. No sé si ya se cambió. Sí, se supone que cada 2 años cambian las reglas gramaticales, ¿no? Pues se supone, pero pues creo que ahorita todo ha estado igual. ¿Ya se cambió la diapositiva? No seguimos en la del punto. Ay, Dios. Bueno, si no, me avisan cuando se cambie. Para hablar bien del tema. Porque vamos a seguir con la coma. Bueno, todavía no se cambia. No sé. Seguimos en el punto. Híjole. Quizás si dejas de compartir y vuelves a compartir esa Sí, es lo que point. voy a hacer.
A ver, creo que ya se ve. No, ahí no se ve nada. Está cargando. Ah, ya. Ajá, la coma. Ok. Bueno, pues la coma justamente marca una pausa breve distinto dentro de dentro de un enunciado. Esta se puede emplear para separar una oración, a menos que tengan las conjugaciones como el i, e, o, u o ni. O sea, por ejemplo, aquí está la oración, que Andrea llegó a la escuela, coma, hizo los deberes, coma, tomó un baño y se durmió, porque justamente como ya se está terminando la oración, no es, por así decirlo, prudente que se ponga una coma, porque como la coma es una pausa un poco más breve, pues se podría dar a entender justamente en el contexto que la oración va a continuar y las ideas pues también. Entonces, las comas nada más son para separar ciertas ideas. También se usa para encerrar aclaraciones o incisos. Por ejemplo, si vienes, te esperamos. Si no, nos vamos. Ahí está un punto y coma, pero ese ahorita lo explicamos bien. Ok, ajá. Y también separa la parte entera de un número en la parte decimal, como que aquí que es 3,5 kilómetros, que es lo que habíamos dicho en la sesión pasada, que bueno, sí, que es muy importante justamente diferenciar entre las comas y los puntos. Aquí sí se puede utilizar la coma porque en realidad no estamos usando una cantidad mayor de 3 cifras, entonces sí se puede entender que sí es 3,5 kilómetros, pero sí se tendría que usar un punto en caso de que sean, no sé, 100 punto y algo kilómetros, ahí sí se tendría que utilizar el punto para enmarcar la diferencia de lo que es la decimal y un número entero. Y bueno, también tenemos las locuciones conjuntivas o adverbiales, que son como en efecto, es decir, en fin, que estas más que nada se utilizan para separar una oración en caso de que al momento de que estés redactando sigas defendiendo el punto o quieras dar una explicación de un tema, se utiliza el es decir y se aclara la idea de lo que es la oración que estás defendiendo para el lector. O sea, en Y ya cualquiera de te esas doy a ver frases si siempre va a ir una coma. Ajá, se tiene que utilizar para hacer como que una separación y que el mismo enunciado que estás defendiendo se tenga una coherencia mejor para defender el punto. Ok. A ver, ¿ya se cambió? ¿O todavía no? No, otra vez se quedó en la coma. Ay, Dios. Voy a tener que estar Saliendo y entrando. compartiendo. Ay, Dios. A ver si con la pantalla, es que no sé si con la pantalla completa salga. A ver si se ve. No, no sé si está cargando todavía. Ahí está. Ay, no. Ujú. A ver. ¿Ya? Ajá. Bien, ahora vamos entonces justamente con los 2 puntos. Estos representan una pausa que es un poco mayor que la coma, pero no tan larga como para tomarlo en cuenta como si fuera la pausa de un punto. Estas se utilizan más que nada antes de una cita textual. Por ejemplo, aquí tenemos la que dice el refrán, 2 puntos, más vale tarde que nunca. También se puede utilizar antes de una enumeración. Por ejemplo, las 4 estaciones del año son 2 puntos, primavera, verano, otoño e invierno. También se puede utilizar tras las fórmulas de una cortesía que tienen que encabezar las cartas o documentos. Por ejemplo, estimada profesora, 2 puntos, y querida hermana, 2 puntos, etc. También se pueden utilizar entre las oraciones relacionadas por la causa o efecto. Es decir, por ejemplo, aquí perdí el trabajo, la casa y el carro, 2 puntos y todo por el juego. En estos 2 puntos es muy importante aclarar que cuando son 2 puntos y aparte, sí se tiene que empezar con mayúscula, pero si son 2 puntos y seguidos, la oración tiene que continuar en minúscula porque no
porque los dos puntos no... Ay, es que a ver cómo lo explico. Porque justamente estos dos puntos es como una continuación, no es como para ponerle el final a una oración, cuando son dos puntos y seguidos, porque vas a iniciar, por así decirlo, una explicación. Entonces es por eso que se toma más en cuenta como si fuera como el punto y seguido, y es por eso, pero se tiene que iniciar con una minúscula. Cuando son dos puntos y aparte, sí se tiene que iniciar con mayúscula porque justamente estás iniciando una nueva oración. Ok, entonces Ahora, dos puntos y seguidos va con minúscula, pero por ejemplo aquí donde dice entre oraciones relacionadas por causa, efecto, dos puntos y empiezas con mayúscula. bueno, es que aquí porque inicié Es dos ¿cómo puntos se y llama? aparte. El entrecomillado. Ajá. Ajá. Sí, 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 solo que aquí no lo marqué porque para no tener tantos renglones, Ujú. sí, lo puse así seguido, pero sí, y como justamente inicié la oración del ejemplo, pues inicié con mayúscula, pero sí lo hice esto más que nada ahorita para que no Pero así no va, me... digamos. Ah, Y, ok, está bien. ya se cambió. Ya. Ok, bueno, entonces tenemos también lo que es el punto y coma, que es como que el que nos causa mucho conflicto. Ujú. Y bueno, el punto y coma representa una pausa justamente también mayor que la coma, pero menor que el punto y seguido. Este se puede emplear en los siguientes casos, que uno es para separar los elementos de una enumeración, por ejemplo, su cabello es castaño, punto y coma, los ojos, coma, porque aquí como se está diciendo el color de los ojos, por eso se pone la coma, porque estamos tocando el mismo tema, los ojos, coma verde, y ahí está otro punto y coma porque ya vamos a tomar un tema diferente, pero seguimos haciendo una descripción de la persona. Entonces, aquí va el punto y coma. La nariz, coma, respingona. También está ante las conjugaciones que son pero, aunque y más. Y esto es cuando se introduce una frase larga, más que nada. Si la frase es corta, no es necesario poner el punto y coma. Y ahí sí se podría poner una coma, entonces no hay ningún problema. Pero si el enunciado es un poco más largo, sí se tendría que poner un punto y coma para poner una pausa al lector y pues que justamente tenga coherencia este enunciado. Por ejemplo, aquí hace muchos años deseaba visitar este lugar, punto y coma, pero ok, aquí me equivoqué. Pero hasta el día de hoy no había tenido oportunidad, no sé por qué puse sol, lo siento. Y bueno, también es importante remarcar que en la primera palabra que sigue el punto y coma se debe escribir siempre con minúscula porque no está contando como un punto, a pesar de que sí haya uno. Pues como vamos a seguir contando con la misma oración en la misma línea, se tiene que poner con minúscula porque estamos escribiendo el punto y coma sobre la misma oración. Y pues voy a cambiarle. Pero ¿cómo hago mi juicio para saber cuándo va un punto y cuándo va una coma? Porque los dos me siguen sonando como a una pausa similar, pero ¿cuándo le doy ese uso? Bueno, O la sea, verdad que como que tuve que preguntar más o menos bien porque sí estaba muy me sigue confusa. saltando mucho el por qué punto y por qué coma. Si los dos son pausas, ¿por qué se hace un uso específico del punto y coma? Pues es que, a ver, espera. El punto y coma más que nada es mm, como aquí en el ejemplo, que es para separar los elementos de una numeración, Ujú. justamente se está utilizando este punto y coma porque aquí, por ejemplo, estamos utilizando la descripción de una persona, entonces estamos especificando varios puntos.
por ejemplo, aquí de que su cabello es es que, a ver, ¿cómo lo explico? Es que creo que me voy a confundir, nos vamos a confundir más. Mm, el, la coma tiene que, a ver, a ver, deja claro mis ideas, deja claro mis ideas. Ok. Pues mira, para empezar la coma es uno, se utiliza más que nada para una pausa breve dentro de la oración y es pues sí es más común verlo en una redacción, o sea, el punto y coma no es tan común, por lo mismo de, pues justamente de la utilización. El punto y coma es especialmente si la intención es introducir ya sea una pausa más larga o también para separar las distintas ideas dentro de un enunciado. Por ejemplo, también si queremos decir que, ay, no sé, tenemos a 5 niños con edades diferentes y queremos justamente especificar las ideas de las edades, pues ahí María tiene 5 años, punto y coma. Ever, coma, tiene 6 y así. Y, o sea, la diferencia es que la coma, como que es nada más para una interrupción de la lectura y separar las palabras que justamente tienen relación en la misma idea. Por ejemplo, en mi casa tengo manzana, naranjas y peras. Entonces ahí la coma está separando palabras que justamente están en una misma idea. Es necesario porque solo, bueno, en este caso en la oración de en mi casa tengo manzanas, coma, naranjas, coma, peras y otras frutas, no se podía utilizar el punto y coma porque solo se O sea, tendrían dijéramos en pausas ese diferentes y caso de lo que no me le... en ese caso que me estás comentando, si yo dijera, en mi casa tengo naranjas, coma, plátano, coma, guayabas, coma, y después punto y coma, y también lechugas, zanahoria, no sé, porque voy a cambiar de concepto de frutas a verduras. Ajá, ajá, exacto. O sea, y más que nada es porque justamente ya la oración se está haciendo más extensa. Ok. Entonces, por ejemplo, también un ejemplo ya para poner justamente el punto y coma es, por ejemplo, en mi casa, eh, coma, tenemos los árboles frutales brindan, no sé, un clima fresco, ¿no? Y ahí ya se pone el punto y coma. En el interior, el calor es agobiante dentro de la casa, no sé. En este enunciado no se puede utilizar la coma en la parte en la que se va a enfocar en el interior, porque la función de la punto y coma es separar dos oraciones que se encuentran conectados. Entonces, por ejemplo, lo que habías dicho justamente de las frutas y las verduras, sí está bien porque a pesar de que es como un mismo concepto, ya se están separando las ideas. Ok. Ya, ahora sí ya me quedó más claro. Okay. Y bueno, a ver, ¿ya se cambió? Sigue en punto y coma. Oh, no. Yo ya veo puntos suspensivos. Puntos suspensivos ya cambió, ahora sí, ajá. ¿Ya? Ya. Gracias. Ok, bueno, los puntos suspensivos justamente están formados también por los 3 puntitos en línea. Eh, y sin espacio entre ellos. Estos también se pueden emplear en los siguientes casos. Por ejemplo, al final de las enumeraciones abiertas con el mismo, que en vez de poner etcétera, se ponen los puntos suspensivos para indicar que la numeración va a continuar. Por ejemplo, aquí el 1, 2, 3 y los puntos suspensivos significa que esta numeración puede continuar hasta el fin de los tiempos, no tiene que haber ahorita una pausa. También se puede utilizar cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso. Por ejemplo, aquí a pocas palabras y se utilizan los puntos suspensivos como una pequeña interrupción, por así decirlo.
También se utiliza para expresar una duda o temor o una vacilación, y también cuando se producen de una forma incompleta en una cita textual, en un texto o en un refrán. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de que cuando Gregorio Samsa se despertó, y supongamos que ahí en la oración continúa en la mañana y estaba muy cansado, pero como eso no es una idea importante y no se quiere poner, se ponen los puntos suspensivos entre los paréntesis para indicar que hay un texto ahí, pero que no se utilizó, y ya se pone lo importante, que en este caso sería: se encontró sobre su cama convertido en insecto. No sé si esté claro hasta ahí. Bueno, ya le puedo cambiar. Ya. Ese sí ya tenía la idea. Ay, ok. Aquí no sé por qué no se cargó mi diapositiva, pero bueno, las fotos más bien. Pero bueno, los signos de interrogación y de admiración justamente marcan el principio y el final de una pregunta o de una exclamación de manera directa. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de un signo de interrogación que, bueno, está mal encomillado aquí, pero significa ¿qué quieres? Justamente se tienen que poner al inicio y al final para dar a entender la oración de que es una pregunta. También están justamente las de admiración, que también se pueden llamar de exclamación, que son usados en los enunciados que expresan un sentimiento de una emoción intensa, como fuera de aquí o cuando usas un grito. Y algo que es importante aclarar aquí es que antes de que existieran estos signos de admiración y de interrogación, se crearon porque justamente al momento de que se creara una lectura, no se entendía cuando algo se estaba cuestionando o se estaba poniendo justamente un sentimiento de emoción. Entonces, justamente estos signos se crearon para que el lector pueda comprender de manera más práctica y más rápida que se está haciendo un cuestionamiento o que se está haciendo una expresión de una emoción intensa. Entonces, es muy importante que se tengan que poner. También es una falta de ortografía no poner al principio los signos de interrogación o de admiración, porque, bueno, hoy en día, y también hay veces que yo lo hago, es poner nada más los signos al final y no al principio, que, bueno, eso viene más de la lengua del inglés, pero aquí sí es necesario y muy importante que se pongan desde el principio para que se entienda que se está haciendo una pregunta. Ok. Sí, yo también lo uso así. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Bueno, vamos también con los signos de puntuación auxiliares, que estos también son muy importantes dentro de la redacción porque nos ayudan, también a separar enunciados de manera diferente. Estos justamente ayudan a interpretar un texto, con lo cual se genera una coherencia y permite al lector obtener una mejor comprensión. Y algunos de los signos justamente son el guión, las comillas, los asteriscos, las diéresis, el apóstrofo, el paréntesis y los corchetes. A ver, ¿ya se ve el de guión? Ya. Ok. Bueno, justamente el guión corto se utiliza para separar las palabras y de modo que permite establecer una relación entre las sílabas o palabras. Estos guiones más que nada se utilizan, o al menos son comunes verlos en las redacciones con los libros, que justamente separan unas como que, bueno, no separan, más bien aclaran las ideas de lo que se está leyendo. También cuando una palabra no cabe al final de una línea, se tienen que separar las sílabas con un guión y se continúa en la siguiente línea. Esto más que nada es en la redacción escrita a mano, cuando ya como que se te acaba el renglón y en vez de poner amontonada la palabra, pues justamente tienes que poner el guión para saber que se está dividiendo la sílaba y continuar en la línea de abajo. Y también cuando es necesario más de 2 términos, para describir un asunto. Por ejemplo, luso, venezolano,
aquí socioeconómico o angloparlante, más que nada porque pues luego se te marcan como error ponerlas juntas y también como que ponerlas nada más con el espacio, como que sí ya te dan a entender que estás hablando de dos palabras diferentes. Entonces, para que tenga coherencia, se tiene que poner el guión y sin el espacio para que se sepa que se está hablando de una sola palabra. Ok, entonces si yo escribiera también sudamericano, ¿también? ¿O eso va junto? No, ese Es sí una sola tendría palabra. que ir junto más. Ajá, es como una sola palabra, entonces, pero como aquí, por ejemplo, en socioeconómico sí se están manejando como dos Dos puntos. definiciones, por así decirlo, pero justamente el socioeconómico significa una sola palabra también, se tiene que poner el guión para especificar que justamente estamos hablando del término socioeconómico, no de socio y económico. Socioeconómico, ok. Sí, Mira, no sabía. ok. Sí, sí, es muy importante el guión también. Ok, y las comillas, no sé si ya saben, que bueno, las comillas se usan más que nada para dos funciones esenciales, no hay mucha complejidad en esto, porque es justamente para destacar una palabra o frase dentro de un texto, para hacer también justamente las citas textuales de APA o entre otras, y justamente para citar las palabras de otra persona, por ejemplo, en la foto de aquí, que es justamente para enmarcar lo que esa persona dijo, justamente que es como una citación. Nada más que nada es eso, no tiene algún otro significado. También se pueden utilizar en los títulos, pero eso ya no es muy común ponerlo. Ok. Ok. Y las diéresis. ¿Sí se ve? Ya. Ok. En las diéresis, este es un signo justamente que permite leer la letra U cuando está entre la G y la E y la I o entre otras. Para que, a pesar de que están entre una consonante justamente y las vocales que son la I y la E, deba sonar. Por ejemplo, ungüento, cigüeña, ahí se me pasó una L. Güiro o lingüística, agüita, entre otras cosas, porque justamente si la diéresis no está en la U, pues sí se leería chistoso, ¿no? Como pingüino o cigueña. Entonces es muy importante poner las diéresis para que se entienda que la U tiene que tener ese sonido justamente para poder leer correctamente lo que es pingüino o cigüeña, por ejemplo. Sí. Bueno, el apóstrofo es, bueno, en español tiene varios usos, que justamente es elidir una letra en la escritura antigua, por ejemplo, de ellos, que ya justamente con ese apóstrofo se entiende que estás usando ¿cómo se dice? La letra como el sonido más que nada, no como una lectura. Y bueno, también se representa para el coloquial, que es más que nada como un modismo que tenemos aquí, como ¿para qué quieres ese dinero? Ahora sí no quiero nadar en el río, o más que nada como, sí, como modismos, o cuando decimos ahí está. Más que nada se me hacen como vocablos, por ejemplo, en los estados y así que se usa, ¿no? Mijo o cosas Ajá, exacto. así. Sí, exacto, exacto. Y más que nada es para mencionar los modismos y que no se cuente justamente como otra definición o una falta de ortografía. Es muy importante que el apóstrofo se ponga para que se dé a entender que estás usando como, por así decirlo, como el acento del pa' que quieres o algo así, pero que se dé a entender. El apóstrofo entonces viene siendo como la contracción estadounidense. Ajá, por así decirlo. Y ahora la diferencia con el apóstrofe es que este se usa durante una narración, es decir, que se dirige a esta palabra con intensidad, justamente como lo habíamos dicho.
Ujú. El apóstrofe es como para poner justamente lo que habías mencionado de Estados Unidos, justamente que se pone justamente ahí el apóstrofe para marcar más, pues como cosas como zaras, que luego ponen la S ahí y ponen el apóstrofe. Ese es el apóstrofe para marcar como que Ajá. Sí, esa oración, pero aquí el apóstrofe, ajá, ¿mande? aquí, ajá, la contracción de la palabra. Ajá, exacto. Y el paréntesis, que también justamente son para delimitar. Bueno, a través de ellos se pueden aislar palabras o frases o incluso los párrafos. Esto también permite aclarar o aportar alguna información complementaria al texto. Por ejemplo, cuando se ponen en los textos, no sé, qué ponen, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México y entre paréntesis se pone UNAM, justamente para que luego la persona que está redactando después de toda la oración sigue poniendo UNAM, 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 para que ya el lector comprenda que se está hablando justamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Ujú. Esa podría ser un ejemplo, por ejemplo. Y bueno, aquí también está otro ejemplo que es justamente la metamorfosis de Kafka. Y aquí está una información adicional para que el lector sepa dónde, bueno, por ejemplo, que aquí se publica en 1915, es una obra fundamental de la literatura contemporánea. Y aquí hay otro ejemplo, que dice, de no haber sido por José, y aquí hay otra información complementaria, que había estado presente, nunca se hubiera descubierto la verdad. O sea, es como para poder enfocar o adicionar otras cosas al lector para que se comprenda mejor una lectura. Como aclaraciones, ¿no? Ajá, Okay. exacto. Y los corchetes. Los corchetes se usan de una forma similar también a los paréntesis, pero estos no son tan frecuentes como los anteriores. Los corchetes se tienen que utilizar para introducir justamente también una información adicional a un texto que ya está entre paréntesis. En vez de poner, por ejemplo, dos paréntesis en el mismo, aquí en el último disco de Violeta Parra, ya entre paréntesis está llamado a las últimas composiciones, y en vez de poner en el 1966 otro paréntesis porque como que no se vería bien, le tienen que poner un corchete para identificar que es otra información adicional. Y ay, perdón, es como que se me secó la garganta. Se usa también en una poesía para señalar una continuidad de una palabra a un segmento que no cabe en la línea anterior. Por ejemplo, aquí está una de Mario Benedetti que, bueno, empieza, ¿no? Diciendo, ¿por qué no he tomado ese bus que me llevaría a ti? Porque el mundo que llevo aquí no me lo permite, y está entre los Corchete. corchetes, que bueno, aquí no se terminó de poner. Estar allí porque todas las noches me torturo pensando en ti. Más que nada esto es para que se señale, como ya se había mencionado, una continuidad dentro de la oración, para que también se tenga como que una pequeña comprensión de lo que se está hablando. Ujú. También cuando durante una transcripción de un párrafo que el que escribe desea introducir alguna nota aclaratoria, también se puede poner un corchete. Y cuando estás en una cita, se emite en una sección del texto referido. También justamente ahí puede funcionar lo de los puntos suspensivos con los corchetes y para poner la información adicional que se quiera poner en caso de. Mm, y pues bueno, creo que eso ya sería todo por el momento. No sé si tenga alguna duda hasta aquí. No, yo no. O, ok. Lo mismo, es cuestión de Y practicar todo pues esto. sí, sí, la verdad sí, porque por ejemplo algo que a mí se me dificultaba mucho era también los signos de puntuación. También eran a mí como mi punto débil, porque no sabía en qué momento ponerlos de una manera correcta, pero pues sí, con la práctica, haciendo pequeñas redacciones de lo que sea, pues uno va comprendiendo
y va adquiriendo, pues como ya había mencionado, una mayor práctica y una mejor información. También la lectura de verdad sí ayuda porque, pues más que nada emplear como el conocimiento y de las palabras, porque luego sí, cuando yo perdí ese momento de mi lectura, sí bajé mucho lo que era mi capacidad de poder escribir o relacionar palabras, incluso sí se me perdió muchísimo. Entonces, pues sí, también es muy importante eso, la verdad.